de la ley de amnistía. Y pues antes de continuar con esta rueda de prensa, pues queremos agradecer a los funcionarios, a las funcionarias que nos están acompañando, a la licenciada Lanz, que tiene representación. ¿Se oye? Sí. A la licenciada Lanz, que viene en representación del Poder Judicial, muchas gracias. A la licenciada Carla Valdivieso, que viene en representación de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, muchísimas gracias. Al licenciado Jackson, que viene, que es parte de la vicefiscalía, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto a la maestra María Angélica Guerrero, que es de la Unidad de Género de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias. Y por supuesto pues a todos y todas los que son representantes de medios de comunicación, les agradecemos muchísimo su participación. La importancia de la libertad para todo ser humano es fundamental, porque sin la libertad pues no se puede gozar de una serie de garantías y derechos humanos. Estamos hablando del caso de una persona del estado de Oaxaca que vino a radicar a Campeche y que pues sobre él recayó todo el sistema de justicia, en el sentido de que fue señalado como posible responsable de un delito. Para esto le doy la palabra a la doctora Artemia Fabre, quien nos dará más datos al respecto, y por supuesto al final de la conferencia les entregaremos el boletín de prensa. Gracias. A continuación les vamos a presentar un video que presentamos en noviembre en un foro que hicimos sobre acceso a la justicia penal, y ya estábamos anunciando la ley de amnistía a nivel federal. En ese sentido, hola, por favor, adelante, por favor. Le damos la bienvenida al licenciado Humberto López López de Indajucam. Muchísimas gracias por su asistencia. Y para algunos de ustedes han visto este video, pero la mayoría de ustedes no tuvieron acceso al video. Este video fue hecho en combinación con CEPIADET, que es una institución colega, amiga de Oaxaca, y estuvimos con un proyecto en conjunto sobre impulsando la accesibilidad y la exigibilidad de la libertad a través de amnistía. Posteriormente a ese proyecto, nosotros hemos continuado con el litigio para lograr la libertad del señor Mardonio, que hoy les presentaremos. Así que hoy, adelante por favor, Esther, les presentaremos el video. ¿Qué pasó con el video, Esther? Bueno, entonces voy a continuar, voy a hacer yo la presentación y ya después haremos el video. Nosotros estamos muy contentos y contentas en Diálogo y Movimiento porque nosotros iniciamos este proyecto a través de una red, la red de amnistía federal, y también impulsando la ley de amnistía local. Diálogo y Movimiento ha tenido un papel importante en la promoción del ejercicio de que se haga la ley local, que estamos ahí en espera, que es debatible, pero estamos ahí todavía con esa ley. Por otro lado, el litigio que nosotros llevamos para poder lograr la liberación de Mardonio, pues se inicia, ¿no?, con los amparos y todo el procedimiento que se tenía que llevar a cabo ante la Comisión Especializada para la Ley de Amnistía a nivel federal, y tomó casi 2 años esta situación, donde finalmente una y otra vez que los papeles fueron aceptados inicialmente, después la Fiscalía dice que no,
y posteriormente tuvimos que hacer nosotros la mayor parte del litigio porque no fue hecha con la debida diligencia desde las instancias de gobierno, y finalmente se logra la aceptación por parte de la comisión el caso que procedía del señor Mardonio, y finalmente se judicializa y se lleva el caso judicializado aquí a nivel federal en Campeche, y nosotros fuimos los abogados del señor Mardonio. No damos los nombres completos porque seguimos en esta cuestión de la confidencialidad y resguardando la integridad de la persona. Lo que sí quisiéramos decir es que el caso del señor Mardonio es el caso de muchos indígenas en el fuero común. En el fuero federal hay pocos, en el caso de Campeche hay pocos indígenas, por lo menos registrados como tal, ya que consideramos que los registros sobre indígenas es deficiente, no solamente en Campeche, sino en todos los estados. Vemos un déficit importante en materia de registro de quién es ese sujeto que pertenece a otra cultura diferente a la nacional, pero que es al mismo tiempo mexicano. En este caso, todos los pueblos indígenas. El caso del señor Mardonio nos permite a nosotros no solamente comprobar el trabajo que hemos estado haciendo en Campeche desde el 2012 y como diálogo y movimiento desde el 2006 en materia de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y un tema fundamental para nosotros es el tema de los derechos lingüísticos y culturales de las personas indígenas que son mexicanos, pero que sus lenguas maternas sistemáticamente son violentadas. Al violentar la lengua, violentamos la cultura y violentamos la integridad en lo más profundo de un ser. Cuando uno no se puede expresar en su propia lengua, uno queda constreñido, y así se crece y así se vive. Y estamos luchando muchísimos hombres y mujeres en todo México y en otros países por ir cambiando esto, y por eso agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes, porque creo que en conjunto podremos trabajar en ese sentido. Le voy a dar la palabra al señor Edilberto Zunzapech, que nos va a hablar. Él es el responsable del área de interpretación. Nos va a hablar de lo que sucede y del trabajo que se hizo para lograr armar la historia de vida y también rehacer cómo fue esa detención del señor Mardonio, además de poder leer todo el expediente. Es decir, había que hacer todo ese trabajo, y eso fue lo que hizo Diálogo y Movimiento: tener acceso al expediente, reconstruir y encontrar si había los elementos suficientes para poder tomar el caso para amnistía, si considerábamos que estaban los elementos pertinentes de violaciones a derechos humanos. Y estamos hablando de violaciones a derechos humanos y de procedimiento que van en íntima relación. Es decir, si tú violas un derecho humano sustantivo como es el derecho a expresarte y entender en tu propia lengua, es un derecho fundamental sustantivo. Y al violar este derecho también violas un derecho de procedimiento, porque por ley tú tienes la obligación de proveer de todos los elementos para que la persona que está sujeto a proceso tenga todo para su defensa, sea culpable o inocente. Tan grave es que un inocente sea culpado porque no habla su lengua, pero es de igual de grave que una persona supuestamente culpable tampoco tenga acceso a una defensa digna. Entonces, esos son los elementos que nosotros nos llevaron a decidir tomar el caso de Mardonio hasta sus últimas consecuencias, que es felizmente la liberación del señor. Sin más, le cedo la palabra al señor Edilberto.
Pues Yanakecha, Chamalo Hatskap intitulacle, Silek Ingela Hachkimak Ol Yetel, Inkesh, Wayanes, Tulaka, Lemasho, Putaiko, o Helpi, Tulaka, Balo Kuyuchulo, Evis Opuyala, Tilek Ingela, Tulaka Lehela, pues Ubeital, Utial Mau, Mishbal Kuntalu, Pachtalil, Tulaka, Almasewal Kaho. ¿Cómo se sintieron en este momento? ¿Entendieron? ¿O hay alguien aquí que hable maya? Miren, el sentir que ustedes acaban de tener es el mismo sentir de las personas que hablamos lenguas indígenas. Aquí en el estado de Campeche se hablan 68 lenguas indígenas, de las cuales a veces no se les está garantizando ese derecho de ser escuchados. Bien, eso fue como un preámbulo, ¿verdad?, de poder contextualizar el asunto de lo que acaba de comentar aquí la doctora. Diálogo y Movimiento, la asociación civil, justamente está trabajando con poblaciones indígenas para efecto de darles acompañamiento en asuntos legales. Bueno, si nos enfocamos al asunto que nos trajo aquí, el caso de esta persona, Mardonio, justamente decía la doctora que como hablante de lengua indígena, desde su momento de su detención se le violaron sus derechos, ¿verdad? Sus derechos a ser asistido por un intérprete, lo cual lo llevó al grado de poder estar muchos años en prisión. Bueno, fue una serie de trabajos que se hicieron para que esta persona pueda narrarnos, ¿verdad?, narrarnos cómo sucedieron los hechos. Pero fue demasiado complicado porque esta persona habla chinanteco, su lengua es chinanteco central bajo del estado de Oaxaca. Digo que fue una serie de visitas constantes al Cerezo porque se necesitaba tener con claridad, sí, toda su historia de vida. No fue fácil, nada fácil. Cuando una persona no habla bien el español, es difícil hilar las ideas. Sin embargo, hicimos un gran esfuerzo porque esta persona nos pueda relatar su historia de vida, el cual el resultado final es que, como ya se comentó, fue admitido por la Comisión de Amnistía y pues como vemos, hoy nos trajo aquí porque ahora la persona goza de libertad. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Bueno, está en las leyes el que las personas indígenas sean asistidos por intérpretes que conozcan de su lengua y su cultura y además también tengan un defensor que pueda acompañarlos en todo su proceso. Sin embargo, ahí está, ¿verdad? Bueno, esperamos, ¿qué esperamos con esto? Bueno, esperamos que así como la Asociación Civil, Diálogo y Movimiento está efectuando este trabajo, esperemos que más adelante otras instituciones también puedan hacer lo mismo desde sus competencias. Sabemos que si lo hacemos de esta manera, vamos a lograr garantizar el derecho a estas personas que hablan lenguas indígenas para que puedan ellos tener acceso pleno a la justicia. Pues eso es en realidad todo lo que pues hemos hecho, el trabajo que nos ha encargado, que nos encargó la Asociación Civil Diálogo y Movimiento por efecto de tener toda la historia de vida de Mardonio. Muchas gracias. Gracias, señor. Poder tener la historia de alguien que no habla el español. Uno, a la hora que habla con el señor Mardonio, él hace el esfuerzo a todo dice que sí. Por eso es parte de toda una estructura de no decir no entiendo, porque no entender además no vuelve a ser discriminado. Y si además el racismo que ya existe, que el racismo hace que no podamos tener en las instituciones los recursos necesarios para que tengamos intérpretes formados, porque no es cualquier intérprete, no es decir, pues aquí tengo un hablante de lengua chol y le voy a pedir que venga a hacerme la interpretación. Eso es erróneo y eso es una violación a los derechos humanos.
Nosotros en Diálogo y Movimiento de verdad estamos muy contentos con la presencia de ustedes y con la presencia del licenciado Humberto, con quienes tenemos el gusto de poder estar trabajando. Esperemos que empezamos ya después de los procesos de abril, ¿no?, elecciones, podamos continuar con los trabajos donde podamos generar, por un lado, mayor profesionalización de los intérpretes, y ese es un trabajo que esperemos podamos hacer en conjunto con las instituciones. Diálogo y Movimiento, aprovechamos y decirles que estamos haciendo ya una formación de formadores para la península en lengua maya, mayatán, en chol, y esperemos que algunos compañeros centrales también nos puedan acompañar aquí en Campeche para formar a más intérpretes. Sin más, le quiero dar la palabra a la doctora Elisa y luego poder abrir una pequeña ronda con ustedes, ya que está en puerta para nuestro estado, en Campeche, pues poder tener, ¿no?, ya en firme la propuesta, ¿no?, hoy todavía iniciativa, que todavía no nos la entregan, sobre la ley de amnistía, que a nuestro juicio debería de regresarse para un mejor análisis y tener una mejor ley de amnistía local en Campeche. Gracias. Pues nuevamente gracias a todos y todas, y efectivamente un derecho fundamental, como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo el Pacto Federal, es ser oído y vencido en juicio. Una persona que no se puede comunicar en su lengua, se le está violentando ese derecho fundamental, y México, pues, por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y por la reforma constitucional del 2011 del bloque de constitucionalidad de derechos humanos, pues está obligado a cumplir con esos derechos. Y bueno, pues ahora sí, si nos pueden poner el video, por favor. De amnistía de la Secretaría de Gobernación fue hasta la sexta sesión de fecha 7 de abril del 2022 que la Comisión resolvió procedente la solicitud de amnistía en favor de Mardonio y se ordenó judicializar el caso. El caso en este punto fue asumido totalmente por DIMO, logrando su liberación inmediata. Para decidir llevar el caso aplicando la ley de amnistía, DIMO consideró que Mardonio estuvo casi 7 años sin sentencia debido a la ausencia de un intérprete en su lengua, de su lengua chinanteca. Esto constituye una severa violación sustantiva a derechos humanos y desde luego de las formalidades y el fondo del procedimiento. Consciente de los beneficios de la ley de amnistía, DIMO hizo uso de ella, como ha sucedido en Oaxaca con Sepiadet. No obstante, sabemos que la propia ley tiene sus perversidades y virtudes. Por un lado, abre la puerta a la presentación de casos específicamente de sujetos indígenas como un reconocimiento para dar solución pronta y expedita a las constantes y sistemáticas violaciones. No obstante, cierra flagrantemente la posibilidad de resarcir el daño y a lograr cambios de fondo en el sistema de justicia mexicano, debido a que, por ejemplo, en el caso de Mardonio, su proceso de liberación fue bajo la ley de amnistía, por lo que el Estado únicamente otorga la libertad por no haber accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, sin hacerse responsable de las malas prácticas dentro del sistema. DIMO, consciente de esta deuda con los sujetos indígenas, seguirá impulsando estrategias y propuestas de incidencia que cambien situaciones de vulneración de derechos hacia los indígenas y sus pueblos, ya que ellos representan la parte más visible en la vulneración de derechos, porque en realidad cualquier persona, hombre y mujer, que no cuente con recursos económicos puede ser víctima de una injusticia. Muchas gracias y damos pie a las preguntas. Hay una cooperación económica. Cuando es por
por amnistía, como es este caso. Por eso decimos que la ley, si tiene beneficios, tiene perversidades. Y una de las perversidades es que, a nuestro juicio, la ley federal, aunque no estamos hablando ahora de la ley para Campeche, la ley de amnistía justamente se da cuenta de que hay violaciones sistemáticas a derechos humanos y de procedimientos. Por eso la ley de amnistía. Y por eso tiene que haber todo un procedimiento por el cual se revisan esos casos y se concede la amnistía. Pero la amnistía no quita, digamos, el que la persona salga con responsabilidades del pago de daño y etcétera, ¿no? Es decir, por un lado, dice, sí, nos dimos cuenta que metimos la pata, hay violaciones y pues te otorgamos la libertad. Pero no resarce todo el daño hecho. En el caso de Mardonio son casi más de 7 años sin sentencia porque no tuvo un intérprete en chinanteco. El que no tenga un intérprete en chinanteco, pues no se puede llevar el juicio. Por lo mismo, porque acabamos de oír al señor Edilberto hablar en maya que no entendimos nada. Ahora imagínense lo que siente una persona que está por años en la cárcel, que medianamente va aprendiendo el español, pero como decimos, trocho mocho lo va aprendiendo. Entonces, ahí, si bien hay un beneficio que la ley de amnistía hace para la población indígena, que es muy, muy claro que dice, y se incluyen a la población indígena en todo delito. Pero siempre que se puedan mostrar esas violaciones a derechos humanos, ¿sí? Entonces, por eso la tomamos, porque el caso de Mardonio era muy claro que podía salir libre, y bueno, salió libre por las violaciones a derechos humanos y sale sin ser sentenciado, evidentemente. ¿Por qué? Porque hubo una violación flagrante a sus derechos. ¿Ya? Entonces, lo ideal para la población indígena sería que no fuera a través de amnistía, sino que se creara otro mecanismo donde se asumiera por parte del Estado que hay una violación sistemática, histórica, frente a la población indígena, y que se creara una especie aparte que no fuera a través de la amnistía. Pero al no haberlo, uno lo toma, primero preguntándole a la persona, porque hay personas que te pueden decir que aunque está la ley de amnistía, ellos lo que quieren probar es su inocencia. En el caso del señor Mardonio le urgía salir por sus propias condiciones, por una gran desesperación de que no habla bien el español y tiene, como vieron, unas responsabilidades importantes. Entonces, sí es digno de analizar la ley de amnistía. Nosotros, desde luego, preferimos que exista la ley de amnistía a que no exista. Ahora, ¿qué preferimos? Pues un sistema cada vez mejor, un sistema que cada vez cumpla con un debido proceso, y cumplir con un debido proceso es poner para la población indígena intérpretes formados, certificados o acreditados, porque certificados es en otra ocasión les invitaremos a una reunión, un conversatorio sobre el tema, pero que sean certificados y no como sucede actualmente, que son prácticos y que además no están capacitados para hacer este tipo de trabajo. Una gente que habla bien su lengua, pero no sabe nada de lo penal, abusando del tiempo, si le dice el juez, dígale usted al indiciado que en este momento aquí vamos a saber si está sujeto a proceso, y la persona que habla la lengua no sabe ni qué es indiciado ni qué es sujeto a proceso, pues ya me dirá qué fue lo que le dijo al de al lado. ¿Me explico? Es grave esta situación, y por eso es la importancia de que este señor haya podido salir con los 7 años. Y no sé si recuerdan que el presidente, después de que sacó la ley de amnistía, pidió que se alargara, ¿no?, hasta los 10 años, que si había gente con 10 años, imagínense que hay una gente con 10 años sin sentencia, es gravísimo.
Ese es el punto por el cual es tan importante para el Estado de Campeche, que es un caso federal, no es caso de fuero común, pero está en el territorio campechano esta situación. Doctora, justamente como acaba de mencionar, hay 114 solamente en el Cerezo Viejo Ven, por lo que leí. ¿Estas personas ya todas tienen sentencia o también son similares como el caso de este señor que recientemente fue liberado por esta amnistía? Y preguntarle si también está en la misma situación de que fueron detenidos, no tuvieron un intérprete. ¿Cuántos de esos 114 están en esa situación similar? Pregunta difícil, pero mira, nosotros sacamos un diagnóstico que esperemos ya lo podamos tener en prensa, ya lo tenemos a nivel digital, el diagnóstico que hicimos en el 2017, y en ese momento la muestra que nosotros hicimos fue del 50% de los entrevistados con respecto al total, y el 98% de ellos había tenido más de 2 faltas a debido proceso, y todo ese 98 prácticamente no había tenido un intérprete en ninguno de todo el proceso penal. Quiere decir que un 2% más o menos sí tuvo en algún momento un intérprete. Esa es la manera que tengo para contestar. ¿Qué ha pasado del 2012 acá? Que es lo que nosotros hemos valorado desde el 2017 a la fecha. Nosotros vemos que hay jueces que cada vez son más sensibles a suspender y pedir que haya un intérprete. Y no solo eso, sino que ya estamos logrando que cada vez se pida un intérprete acreditado, que los propios jueces estén diciendo esta persona no está acreditada. ¿Por qué? Porque si no está acreditado no está formado como intérprete. Entonces lo que se está tratando es que se pida intérpretes formados. El Estado se ha desdibujado cada vez más, no hay los recursos para hacer más diplomados para intérpretes, no lo hay, lo han quitado y lo siguen quitando. Entonces el problema se profundiza, es decir, encontramos servidores públicos en defensoría pública, privados, en ministerios públicos también empezamos a ver gente muy sensible al respecto, pero no está implementado realmente una estructura de recursos monetarios y de recursos humanos que permitan dar viabilidad a la exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas. Todavía nos falta un largo recorrido y también, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos también tienen problemas luego para tener asistencia a sociles, sectales, a migrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay la formación a intérpretes. Eso es lo que nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, impulsando, y lamentablemente en el 2016-17 que hicimos nosotros el segundo diplomado, digo segundo porque el primero, aquí está Gaspar Kawich, aquí que fueron el primero que hicieron, que yo venía por parte de INA, la Coordinación Nacional, se hizo un primer diplomado y el segundo diplomado lo hicimos nosotros. Lamentablemente en esa ocasión el gobierno había quedado de apoyarnos y al final nos dejó varados, pero nosotros logramos sacar ese diplomado, pero ya no hemos podido hacer más diplomados porque faltan los recursos. Entonces sí tenemos una situación grave, pero hay avances. Quisiera yo también que nos quedáramos, que empiece a haber avances. Hay funcionarios públicos que están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. ¿Qué avance puede haber si pasas 7 años de tu vida en la cárcel? Salir libre. Ese sería el avance. Porque te puedes quedar toda tu vida, ¿no? O sea, sabemos de casos donde están ahí y nadie, ni siquiera sabemos si tienen juicio o no tienen juicio, ¿no? Entonces aquí, justamente viendo el espacio de oportunidad que es esta ley de amnistía federal, fue que nos abocamos, ¿no? Y ahí es importante decir que VIMO empezó justamente con casos del fuero común, ¿no? Y con esta ley de amnistía federal pues nos planteó un reto, porque no habíamos
querido entrar justamente a casos del orden federal por las cuestiones del narcotráfico, etcétera. Es muy difícil conseguir litigantes de calidad y que además pues estén comprometidos con esas causas, ¿no? Y pues, ¿qué se gana? Pues es la libertad, ¿no? En este caso, pues no está con nosotros el señor Mardonio, porque justamente estamos pensando en su seguridad, y la siguiente fase de esto, cuando se excarcela o se ayuda a alguien a salir, es de qué va a vivir, ¿no? Si justamente él estuvo 7 años, ¿qué sabía hacer? ¿No? ¿Qué aprendió a hacer en el Cerezo? ¿Qué instrucción se le dio para salir y tener realmente un proceso de reinserción, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando ahorita también con los compañeros de Oaxaca, con CEPIADET, pues que el señor Mardonio pueda irse a Oaxaca, pero que se vaya en las mejores condiciones para evitar justamente la reincidencia, porque la reincidencia es eso, ¿no? Uno sale después de 7 años y pues es presa fácil para el crimen, ¿no? Que pues ve las necesidades de la gente, ve que no sale con instrucción, ve que sale con problemas, incluso emocionales, económicos, e inmediatamente pues se va hacia esas vías, ¿no? Pues no sé si alguien más tiene preguntas. Quería a ver, primero acá, ¿sí? Mencionaba que el 98% de las personas detectadas en Joven como indígenas, pues tenían 1 o 2 faltas para llevar su caso. Pero ¿cuántas personas no tienen sentencia de este 114 que usted